Narración. Capítulo 11. Pienso que es una alegría saberse vivo y me pregunto si alguna vez podré sumergirme en mi interior hasta las raíces de esta carne y conocer quién fui realmente. Las raíces siguen aquí. Queda a expensas del enmarañado futuro que alguno de mis actos llegue a descubrírmelo. Pero todas las cosas que un hombre es capaz de hacer son mías. Podría lograrlo con cualquiera de mis actos. Y el Gola habla. Comentarios de Alia. Paul vio la luna transformarse en una esfera alargada mientras permanecía, inmerso en el penetrante olor de la especia, a la deriva por las profundidades interiores del trance oracular. Rodó y se retorció, silbó. El terrible silbido de una estrella que se apagaba en un mar infinito. Cayó, 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 como una pelota arrojada por un niño. Desapareció. La luna ya no estaba allí. La comprensión lo invadió. Había desaparecido. Ya no había luna. La tierra se estremeció como un animal que agitara su cuerpo. Lo engulló el pavor. Paul se irguió en su camastro, con los ojos abiertos como platos y sin parpadear. Una parte de él miraba al exterior, pero otra hacia el interior. En 1900, el exterior vio la reja de Plasmelt de sus aposentos y que estaba tumbado, cerca del abismo de piedra en el que se encontraba su ciudadela. En el Monte Guinness interior, la luna no había dejado de caer. ¡Fuera! ¡Fuera! La rejilla de Plasmelt daba a una arraquín cubierta por la cegadora luz del mediodía. En el interior, la noche era oscura y terrible. Una rociada de olores suaves ascendía hasta sus sentidos desde una azotea ajardinada, pero ningún perfume floral era capaz de detener la luna que seguía cayendo. Paul apoyó los pies en la fría superficie del suelo y miró detrás de la reja. Vio que justo al otro lado se encontraba el ligero arco de una pasarela construida con cristales estabilizados de oro y platino. Joyas de fuego, transportadas desde el lejano Sedón, la decoraban. Conducía a las galerías de la ciudad interior y cruzaba por un estanque y una fuente repletas de flores acuáticas. Paul sabía que si se ponía en pie encontraría pétalos tan limpios y rojos como sangre fresca, retorciéndose y ondulando por aquí y, por allá, manchas que se agitaban en un torrente de color esmeralda. Sus ojos contemplaron el paisaje sin conseguir sustraerse de la cautividad de la especia. Esa terrible visión de una luna a la deriva. La visión insinuaba una monstruosa pérdida de seguridad individual. Quizá representase la caída de su civilización, derrocada por sus propias pretensiones. Una luna, una luna, una luna que cae. Había tomado una gran dosis de esencia de especia para penetrar en el muro de lodo levantado por el tarot. Lo único que le había mostrado era esa luna que caía y ese odiado camino que conocía desde el principio, para alcanzar el fin de la yihad y extinguir el volcán de la carnicería, debía desacreditarse a sí mismo, retirarse, retirarse, retirarse. El perfume floral del jardín de la azotea le recordó a Chani. Deseó estar ahora entre sus brazos, perderse en el amor y el olvido. Pero ni siquiera Chani podía exorcizar esa visión. ¿Qué diría si acudía a ella seguro de haber decidido la manera en la que tenía que morir? A sabiendas de que era inevitable, ¿por qué no elegir una muerte aristocrática y terminar su vida en 1976? Un gesto ostentoso y reservado con el que desperdiciar todos los años que le quedaban por delante. Morir antes de que se le acabara la fuerza de voluntad. ¿No era acaso una elección aristocrática? Atravesó la abertura en la reja y salió al balcón, desde el que se veían las flores y las enredaderas del jardín. Su boca tenía la sequedad propia de una marcha por el desierto. La luna. La luna. ¿Dónde está esa luna? Pensó en la descripción de Alia, en el cuerpo de esa joven que habían hallado entre las dunas. Una fremen adicta a la semuta. Todo encajaba en el horrible esquema que había entrevisto. Uno no roba nada a este universo, pensó. Solo nos concede lo que él quiere. Observó una concha de los lejanos mares de la madre tierra, que había sobre una mesa baja junto a la barandilla del balcón. Tomó su lustrosa suavidad entre las manos e intentó retroceder en el tiempo. La superficie, perlada, reflejaba rutilantes lunas de luz. Alzó la vista, más allá de los jardines, y contempló un cielo que se había tornado en conflagración. Franjas de polvo de arcoíris que brillaban a la luz argéntea del sol.
Mis Fremen se llaman a sí mismos hijos de la luna, pensó. Dejó la concha sobre la mesa y avanzó por el balcón. Rechazaba aquella terrible luna toda esperanza de escapar. Buscó un significado en la comunión mística. Se sentía débil, desamparado, atrapado aún por la espicia. En el extremo norte de su abismo de Plasmelt se detuvo y contempló los bajos edificios de la administración del gobierno. El tráfico peatonal era intenso en las azoteas. Le dio la impresión de que la gente se movía como un friso contra un fondo de puertas, paredes y tejas. La gente era como tejas. La imagen no se borró de su mente al parpadear. Un friso. Una luna cae y desaparece. Sintió que la ciudad que había fuera de su fortaleza se había metamorfoseado en un extraño símbolo para ese universo. Los edificios que veía habían sido erigidos en la llanura donde sus Fremen habían aniquilado a las legiones Sardaukar. El antiguo clamor de las batallas transformado ahora en el ahogado rumor del comercio. Paul se detuvo en el otro extremo del balcón y echó un vistazo a su alrededor. Desde allí contempló un suburbio donde las edificaciones se perdían entre rocas y la brisa estaba cargada con la arena del desierto. El Yostocinto, templo de Alia, dominaba el conjunto. En las colgaduras verdes y negras que recorrían los 2000 metros de sus paredes se desplegaba el símbolo de la luna de Muad'Dib, una luna que cae. Paul se pasó una mano por la frente y los ojos. Esa metrópoli que también era un símbolo le oprimía, despreciaba sus pensamientos. En otra persona, tal vacilación hubiera provocado su ira. Odiaba esa ciudad. Una rabia nacida del hastío llameaba y hervía en las profundidades de Intosdiontosgib, su ser, nutrida por decisiones que no había podido evitar. Sabía que Senda debían seguir sus pasos. La había visto innumerables veces, ¿verdad? En Mimechosteochentici, una ocasión, hacía mucho tiempo, se había llegado a considerar el inventor de un sistema de gobierno, pero su invento había caído presa de los viejos esquemas. Era como un horrible artilugio con memoria plástica, capaz de modelarse como uno deseaba, pero que volvía a sus antiguas formas cuando había un momento de relajación. Unas fuerzas que trabajaban más allá de su alcance en los corazones humanos, lo eludían y desafiaban. Paul paseó la mirada por las azoteas. ¿Cuántos tesoros de vidas no confinadas albergaban? Entreveía lugares verdes llenos de vida, plantaciones al aire libre entre las superficies de rojo teja y doradas. Verde, el regalo de Muad'Dib y su agua. Huertos y arboledas se extendían por esa senda, jardines al aire libre que rivalizaban con los del legendario Líbano. Muad'Dib derrocha agua como un loco, decían los Fremen. Paul se volvió a cubrir los ojos con las manos. La luna que cae. Apartó las manos y contempló su metrópoli con una visión más nítida. Los edificios tenían ahora un aura de monstruosa barbarie imperial. Lenonatushunkom resultaron enormes y relucientes bajo el sol de septentrión. Coloso, cada extravagancia arquitectónica que pudiera concebir una historia demencial, se extendía bajo él. Terrazas con las proporciones de una meseta. Plazas tan amplias como algunas ciudades, parques, locales, lugares donde el desierto había sido cultivado. El arte más soberbio se había abocado a inexplicables prodigios de atroz mal gusto. Detalles que nunca antes había apreciado con tanta nitidez. Aparecían ahora ante él, una puerta trasera salida de la antigua Bagdad, una cúpula soñada en la mítica Damasco, un arco de baja gravedad de Atar, elevaciones armoniosas y profundidades extrañas. Todo para crear un efecto de inigualada magnificencia. ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Una luna! La frustración lo confundía. Notó la presión de las masas del inconsciente, el creciente barrer de la humanidad a través del universo. Embistieron contra él con la fuerza de una potente marea. Sintió las vastas migraciones que regían la humanidad, remolinos, corrientes, el fluir de la genética. Sin dique de abstinencia, sin bloqueos de impotencia ni maldiciones que pudiesen detenerlas. La yihad de Muad'Dib no era más que un parpadeo en ese amplio movimiento. La Bene Gesserit, que nadaba en esa marea, la entidad que manipulaba en los genes, también estaba atrapada en el mismo torrente que él. Las visiones de esa luna que caía debían ser comparadas con otras leyendas, otras visiones de un universo donde incluso las aparentemente
Eternas estrellas menguaban y titilaban hasta desaparecer. ¿Qué importancia podía tener una simple luna en ese universo? En las profundidades de su fortaleza, tan en el interior que a veces el sonido se entremezclaba con los ruidos de la ciudad. Un rebab de 10 cuerdas compuso las notas de una canción de la yihad. Un lamento por una mujer abandonada en Arrakis. Sus caderas son dunas curvadas por el viento. Sus ojos relucen como el calor del verano. 2 trenzas cuelgan por su espalda. Su pelo es rico en anillos de agua. Mis manos recuerdan su piel, su fragancia de ámbar, su olor a flores. Mis párpados tiemblan con el recuerdo. La llama blanca del amor arde en mi cuerpo. La canción le dio asco. Una tonada para criaturas estúpidas anegadas por el sentimentalismo, dedicada quizá al cuerpo que Alía había ido a examinar en las dunas. Una silueta se movió en las sombras al otro lado de la reja que daba al balcón. Paul se giró al instante. Apareció frente a él la silueta del Gola recortada contra el sol. Sus ojos metálicos brillaron. ¿Eres Duncan Idaho o el hombre llamado Hate?, preguntó Paul. El Gola se detuvo a 2 pasos de él. ¿Cuál de ellos prefiere mi señor? Su voz tenía un ligero tono de prudencia. Que hable el Zensuni, dijo Paul con amargura. Insinuaciones dentro de insinuaciones. ¿Qué podía decir o hacer un filósofo Zensuni para cambiar un ápice de la realidad que se desplegaba? Ante él, mi señor está preocupado. Paul se dio la vuelta y fijó la mirada en la lejana escarpadura de la muralla escudo, donde observó los arcos y contrafuertes excavados por el viento, una terrible parodia de su ciudad. La naturaleza se burlaba de él. Mira lo que puedo edificar. Reconoció un corte en el lejano macizo, un lugar donde la arena se derramaba de una hendidura, y pensó, ahí fue donde nos enfrentamos a los Sardaukar. ¿Qué preocupa a mi señor?, preguntó el Gola. Una visión, murmuró Paul. Ah, cuando los Tleilaxu me despertaron por primera vez, tuve visiones. Me sentía inquieto, solo, aunque sin saber realmente si estaba solo. Aún no. Esas visiones no me revelaron nada. Los Tleilaxu me dijeron que solo era una intrusión de la carne que sufrimos tanto los hombres como los Golas, una dolencia nada más. Paul se volvió y examinó los ojos del Gola, esas aceradas esferas desprovistas de expresión. ¿Qué visiones podían haber contemplado esos ojos? Duncan, murmuró Paul. Me llaman Hyde. Vi una luna caer, dijo Paul. Desapareció, destruida. Oí un gran silbido. La tierra se estremeció. Os habéis zambullido demasiado en el tiempo, dijo el Gola. Le pregunto al Zensuni y me responde el Mentat, dijo Paul. Muy bien. Analiza mi visión con tu lógica, Mentat. Analízala y redúcela a simples palabras aptas para un funeral. Un funeral, efectivamente, dijo el Gola. Escapáis de la muerte. Os distendéis hacia el próximo instante y rehusáis vivir aquí y ahora. Un augurio, un gran apoyo para un emperador. Paul se sintió fascinado por un lunar que el Gola tenía en el mentón y que recordaba muy bien. Al intentar vivir en ese futuro, dijo el Gola, ¿le proporcionáis sustancia alguna a tal futuro? ¿Lo hacéis real? Si sigo la senda de mi visión del futuro, viviré allí. Murmuró. Paul, ¿qué te hace pensar que quiero hacerlo? El Gola se encogió de hombros. Me habéis pedido una respuesta trascendental. ¿Dónde está esa trascendencia en un universo compuesto por acontecimientos?, preguntó Paul. ¿Hay una respuesta definitiva? ¿Acaso cada solución no formula nuevas preguntas? Os habéis zambullido tanto en el tiempo que tenéis ilusiones de inmortalidad, dijo el Gola. Mi señor, hasta vuestro imperio vivirá para luego caer derrocado. No exhibas ante mí altares ennegrecidos por el humo, gruñó Paul. Ya he oído suficientes historias tristes sobre dioses y mesías. ¿Por qué necesitaría poderes especiales para prever mis propias ruinas, al igual que las de todos los demás? Agitó la cabeza. Vi caer la luna. Nunca habéis dado descanso a vuestra mente, dijo el Gola. ¿Es así como me destruyes?, preguntó Paul. ¿Impidiéndome ordenar mis pensamientos? ¿Puede ordenarse el caos?, preguntó el Gola. Nosotros los Zensuni decimos, nada de orden. Esa es la comunión última. ¿Qué? ¿Podéis unir sin uniros primero a vos mismo? Estoy hechizado por una visión, y tú no dejas de decir tonterías.
encolerizó Paul. ¿Qué sabes tú de la presciencia? He visto trabajar al oráculo, dijo el Gola. He visto a los que buscan señales y presagios para su provecho personal. Sienten temor por lo que buscan. Mi luna que cae es real, susurró Paul. Respiró hondo, tembloroso. Se mueve, se mueve. Los hombres siempre han sentido temor de las cosas que se mueven. Por sí mismas, dijo el Gola. Vos sentís temor de vuestros poderes. Las cosas parecen caer en vuestros pensamientos de manera fortuita. ¿Dónde van cuando las descartáis? Cuando caen. Me consuelas clavándome espinas, gruñó Paul. Una iluminación interior resplandeció en el rostro del Gola. Por un momento se pareció por completo a Duncan Idaho. Os doy todo el consuelo de que soy capaz, dijo. Paul pensó en ese espasmo momentáneo. ¿Había sentido el Gola la aflicción que rechazaba su mente? ¿Tenía Hate una visión propia? Mi luna tiene un nombre, murmuró Paul. Dejó que la visión fluyera en su interior. Todo su ser gritaba, pero no emitía sonido alguno. Tenía miedo de hablar, que su voz lo traicionara. Ese terrible futuro tenía una ausencia de Chani muy marcada. Esa carne que había gritado en el éxtasis, esos ojos que habían ardido con el deseo, esa voz que le había hechizado porque jamás había articulado sutiles y artificiosos trucos, todo había desaparecido, regresado al agua y a la arena. Paul se dio la vuelta despacio y miró la plaza ante el templo de Alía en 188. El presente. 3 peregrinos con la cabeza afeitada habían llegado a ella por la avenida procesional. Llevaban túnicas amarillas y mugrientas y se apresuraban con las cabezas bajas contra el viento de la tarde. Uno cojeaba y arrastraba la pierna izquierda. Siguieron su camino contra el viento, doblaron una esquina y desaparecieron de su vista, tal y como había desaparecido su luna. No obstante, su visión aún seguía frente a él. Su terrible finalidad no le dejaba elección. La carne se rinde, pensó. La eternidad recupera lo que es suyo. Nuestros cuerpos agitan brevemente estas aguas, danzan con cierta intoxicación ante el amor a la vida y a sí mismos. Tratan con extrañas ideas para después someterse a los instrumentos del tiempo. ¿Qué podemos decir al respecto? He sobrevenido, no soy, y sin embargo, he sobrevenido.